Y bueno, aquí estamos para llevar a cabo la tarea que nos ha encomendado el Señor de enseñar y proclamar su palabra. Y en esta noche queremos transmitir un mensaje que nos ayuda a levantar el ánimo por un lado, a consolidar la confianza, la fe por otro, pero ante todo a avivar aquella esperanza de la cual nos predicaba mi esposa días atrás. Y para ello los invito a que estemos en el Evangelio de Juan, capítulo 15. Le pido el favor a mi esposa que también se ubique allí en una traducción viviente o lenguaje sencillo o traducción lenguaje actual o Dios habla hoy, algo así. Juan capítulo 15. Y bajo el título Permanecer es victoria, vamos a predicar esta noche. Permanecer es victoria. Todos sabemos la virtud de permanecer. Algún día hablaba con mi suegro, ya pensionado él. Trabajó en la misma empresa durante muchos años. Nunca cambió de empresa. Y él hablaba y con sentido de orgullo y contento, felicidad, él me comentaba que había permanecido 40 y pico de años trabajando allí. Por eso está pensionado y disfruta de su pensión, merecido descanso. Cuando partió mi suegra, él también hablaba de que había permanecido con ella 40 y pico de años igualmente. Y todos vemos la virtud de permanecer, es un mérito permanecer. Cuando vemos los abuelos que llegan a sus 50 años de casados, por ejemplo, han permanecido tanto tiempo. Y todos tenemos en mente el permanecer como una instancia de voluntad, de perseverancia, de determinación y al final de victoria. Permanecer es victoria. Y vamos a leer capítulo 15, verso 4, entendiendo que el pasaje que va del versículo 1 al versículo 10 es lo que nos da el marco, referencia para esta noche. Pero enfoquémonos en el número 4 como versículo clave para lo que vamos a enseñar. Y dice Juan capítulo 15, verso 4 de la siguiente manera. Dice así la palabra que leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Permaneced en mí y yo en vosotros. Lo vuelvo a repetir. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Amén. Permaneced en mí. Lo primero que nosotros debemos destacar acá es que hay una orden, un imperativo. Hay una instrucción muy concreta, específica y directa, en un marco de urgencia, en un marco de alerta, en un marco absolutamente importante. ¿Cómo dice este versículo en otra versión, mami? ¿Aló? Dios habla hoy. Perfecto. Juan 15:4. Sigan unidos a mí como yo sigo unido a ustedes. Una rama no puede dar uvas de sí misma si no está unida a la vid. De igual manera, ustedes no pueden dar fruto si no permanecen unidos a mí. Amén. La palabra permanecer, Dios habla hoy, la cambia por unido. Y la permanencia es unidad, efectivamente. Pero tengamos presente algo. Por cultura cristiana general, y algo que rapidito, recién llegado al Evangelio, me quedó muy claro. Gracias a Dios por aquella persona que me lo enfatizó en alguna noche.
Muy poquitos días yo llevaba en el Evangelio y alguien me enfatizó lo siguiente y me dijo: ve, hermano, si Dios habla algo en su palabra, de por sí es importante porque Dios lo está diciendo. Está en su palabra. No lo está diciendo el hombre, no lo está diciendo nadie más, sino la palabra directamente se lo dice. Ya es importante porque está registrado en la palabra. Pero si ese tema lo toma, o esa expresión se ve 2 veces, atienda porque es importante. Es importante. Pero si ya esto ya está 3 veces, usted lo ve 3 veces, hay algo muy especial en ello, sumamente importante. Y más atención merece. Pero es que aquí la palabra permanecer, estar unido, en este solo versículo, ya va 3 veces. Y en todo el pasaje que va del verso 1 al verso 10, aparece 10 veces. Entonces el tema de permanencia en Cristo, en el cuerpo, es sumamente importante para el creyente. Sumamente importante. ¿Por qué es tan trascendente e importante? ¿Por qué es tan vital? ¿Por qué es tan enfática la palabra al hablar de permanecer en Él? Está hablando Jesucristo. Y dicen que permanezcamos en Él. De hecho, recordemos que cuando nacemos de nuevo, somos bautizados en Cristo. La Escritura dice que estamos revestidos de Él. La misma palabra nos dice que en Él estamos completos. En Él, esa preposición en, habla de estar dentro de, hacemos parte de Él. Y hay que permanecer en Él. Esto quiere decir que si no permanecemos en Él, entonces no hay vida eterna. No hay un resultado feliz. No hay una eternidad en el cielo. No hay una victoria de vida eterna como corresponde a la promesa y a la verdad del Evangelio. Y el mismo contexto lo dice. Dice allí en el verso 1 del capítulo 15: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Yo soy la vid verdadera, habla Jesús. Quiere decir que hay vid que no es verdadera, que engaña. Hay una vid mentirosa. Es como la cizaña y el trigo, que se parecen, pero hay que mirar con detenimiento para identificar cuál es cuál. Entonces hay que estar pendiente a qué vid estamos unidos, a qué vid hemos sido involucrados. Al Cristo de la gloria, al Cristo de victoria, al unigénito del Padre, o a un Cristo suplente que nos están pintando por allí, el cual no corresponde a la verdad del Evangelio. Hay que tener cuidado, porque muchos mentirosos están sueltos y engañan aún a los entendidos. Entonces dice la Escritura que todo pámpano, y somos nosotros los pámpanos, debe llevar fruto en él. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. ¿Quién? El labrador, que es el Padre. Por medio de la obra del Espíritu Santo va labrando las vidas. Va a podar. E indiscutiblemente este aspecto que la palabra nos cita allí de permanencia, viendo cómo inicia el capítulo 15, nos está diciendo que todos, absolutamente todos los creyentes, vamos a pasar por la tijera del jardinero, por la tijera de quien está cuidando la vid, por la tijera del labrador. El Señor está atento, está pendiente, cómo crecemos, cómo maduramos, porque Él lo que desea es que crezcamos mejor y demos mejor fruto. Todos, aunque no seamos jardineros, y así no seamos de origen campesino y hayamos labrado la tierra, por cultura general sabemos que un jardín se cuida, que un cultivo se cuida, se le hierba, se le echa agüita,
se le quitan hojitas secas, en fin. Yo recuerdo mi mamá lo hacía y yo la veía a ella, cómo cuidaba sus matas, sus flores, etcétera, y cogía una tijerita, le quitaba una cosa, le quitaba otra, que esto estaba haciendo daño, bueno, en fin, las cuidaba. Este párrafo nos habla cómo nos cuida Dios, porque estamos en Cristo. Pero no estamos en Cristo para pasar la vida desapercibidos. Que nada pasa con nosotros, no. Es concreto el mensaje, hay que llevar fruto. Hay que llevar fruto. Y la palabra también nos dice que el hecho de estar en Él implica que estamos limpios. Eso lo dice el verso 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Estamos limpios. Y aún así, el labrador nos está cuidando. Nos está quitando cualquier manchita. Nos está quitando cualquier cosa que contamine. Nos está quitando cualquier cosa que esté opacando la luz de vida en Cristo. Nos está quitando cualquier cosa que esté empañando el mensaje de vida y el testimonio que debemos transmitir. Él está pendiente. De ahí las pruebas de la vida. De ahí las circunstancias por las que pasamos. De ahí las mismas tentaciones a las que somos sometidos. De ahí esas circunstancias que no quisiéramos admitir, pero que son necesarias recibir y superar. De ahí las diferentes condiciones de vida por las que cada uno de nosotros hemos pasado o estamos pasando. Y no siempre las circunstancias, cuando son adversas, cuando son difíciles, son obra del enemigo, y no siempre hay que estarle echando la culpa a Satanás, como suele suceder. A veces uno muy fácilmente se desmarca de la responsabilidad cuando dice: el enemigo me hizo, el enemigo tiene la culpa. Se cayó el niño y el enemigo lo empujó. Pero es que tú no estabas pendiente del niño por estar pendiente del celular viendo WhatsApp, por ejemplo. Se quemó el arroz y el enemigo lo quemó. Pero es que tú estabas pendiente viendo la novela, no atento o atenta al arroz que se estaba cocinando. Y por el estilo, cualquier cantidad de ejemplos caben acá. Claro, el enemigo hace su trabajo, pero no siempre es responsable de todo lo que nos acontece. Nosotros tenemos una responsabilidad. Y aquí dice el verso 4, permaneced en mí. No dice yo los haré permanecer. Quiere decir que nosotros voluntariamente, así como estamos en Cristo, podríamos también salirnos de Cristo. No permanecer en Él. Cuando dice la Escritura permanecer a mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Claramente está hablando de la voluntad. El permanecer en Cristo es una acción no impuesta. Dios no obliga, Dios invita. Y somos nosotros los que hacemos o no hacemos caso. Somos nosotros los que asumimos una actitud de soberbia en la naturaleza humana, que nos creemos autosuficientes. Nos creemos capaces de. Nos creemos con la experiencia para. Nos creemos con la suficiencia inteligencia para aquello. Nos creemos, perdónenme la expresión, los chachos del paseo, que podemos todo y no necesitamos a nadie más. Y aquí claramente dice el Señor que debemos permanecer en Él, estar unidos a Él para llevar fruto. Para llevar fruto. ¿Y cuál es el fruto? Porque la permanencia en Él es importante. Ahí dice permanecer en mí, es una orden. ¿La tomas o la dejas? Permanecer es una victoria, porque al final de los tiempos veremos el resultado, estando con Él en el cielo. Claramente el Señor habla como Él es ese tronco, esa planta de vida como la vid, y nosotros estamos llamados a permanecer en Él. Este lleva mucho fruto el que permanece en Él. ¿Qué es ese fruto?
Al permanecer en Él, y atentos a esto, que esto tal vez lo más importante de la noche, al permanecer en Él, en Jesucristo, y como lo dice la misma palabra, vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, y el efecto de la palabra está ahí presente. La obra del Espíritu Santo es manifiesta allí. Entonces llevar fruto es vivir en formación y en expresión del carácter de Jesucristo. El fruto es el carácter de Jesucristo en acción en nosotros, porque ha sido formado en nosotros. Cuando el carácter de Jesucristo está formado, está formando y es evidente en el creyente, necesariamente su vida cambia. Necesariamente sus obras son diferentes. Necesariamente marca diferencia notoria con el mundo que le rodea, y es evidente esa luz en medio de las tinieblas. Ese fruto habla del carácter de Jesucristo en el creyente. El fruto del Espíritu Santo, que está marcado por una serie de particularidades, de características que lo exaltan, es el carácter de Cristo en el creyente. Es la obra que se ve y se evidencia. Por eso Gálatas 2:20 dice, pasaje que todos conocemos y que tal vez de memoria lo podríamos recitar, pero Gálatas 2:20 dice así en torno a la vivencia, al vivir, al ministerio práctico, a la cotidianidad, a las 24 horas del día, al 24/7 como se dice actualmente, a los 365 días del año, a la permanente y constante expresión de la gracia y el amor de Cristo. Gálatas 2:20 dice exactamente así, palabras de Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esa es la unidad de que habla la versión de Dios habla hoy, del pasaje 15:4 de Juan. Ese es el permanecer en Él. O sea que permanecer en Él, para que el fruto sea ese carácter de Jesucristo que se forma en el creyente, se llama, en una extensión más clara, obedecer. Obedecer. Esta mañana escuchaba una enseñanza y el ministro que estaba predicando dio un dato que a mí me llamó mucho la atención. Citaba a este hombre, este pastor, que en un estudio que se había hecho, un pastor se dedicó a hacer un estudio y llegó a una conclusión después de un tiempo determinado de hacer este estudio entre muchas personas de diferentes congregaciones, etc. Un poco más del 75% de los problemas y las circunstancias difíciles de los creyentes, estamos hablando de creyentes, atentos a lo que voy a decir, un poco más del 75, 3/4 partes de los problemas y las situaciones difíciles por las que pasan los creyentes tienen como origen la desobediencia a la palabra. Atentos, atención, la desobediencia a la palabra. Y tiene sentido y es coherente con lo que la misma palabra está diciendo y estamos leyendo. Si permanecer en Él, estar unido a Él, es una instrucción, que es una orden, es un imperativo, pero depende de mi voluntad. Y si quiero llevar ese fruto que es el carácter de Cristo formado en mí, que automáticamente se evidencia por lo que hago, por mi conducta, y que manifiesta y proyecta una coherencia entre lo que digo y hago, y se vuelve una referencia, un referente clarísimo en el entorno en el que estoy dispuesto, es una luz evidente en medio de las tinieblas, entonces hace sentido que hay que permanecer en Él para dar ese fruto y fruto que permanezca. Para poder mostrar ese carácter de Cristo y decirle no al pecado y sí a la verdad.
para que el mundo vea en nosotros que en efecto lo que decimos que somos, lo somos por lo que hacemos. Lo que decimos que somos, lo somos por lo que hacemos. No son solo palabras, palabras y palabras. Mi esposa por allí en alguna ocasión ella usa un versículo que dice que no sea de palabra, solo palabra. Lo buscas, mi amor, por favor. Está en Juan, en una de las cartas de Juan, que dice que no sea de solo de palabra, amados, no sea de solo de palabra, sino por lo que hacemos. Es que no se trata de hablar, hablar y hablar y hablar. No, el evangelio no es hablar, hablar y hablar. El evangelio es vivir, vivir y vivir la palabra de Dios. El testimonio es vivir el evangelio. El testimonio es vivir a Jesucristo. El testimonio es obedecer a Jesucristo. El testimonio es permanecer en Jesucristo. El testimonio es dar el fruto que corresponde porque estamos en Jesucristo. ¿Y quién hace la obra? Obviamente la hace el Espíritu Santo, porque Él es el que revela toda verdad y nos conduce a toda verdad. Pero el Espíritu Santo va a obrar si nosotros permitimos que obre. Todos queremos estar en el cielo. Gloria a Dios, aleluya. Claro, todos queremos estar en el cielo. Pero para estar en el cielo hay que permanecer en Él. Hay que estar en Él. Hay que ser parte de Él. Por eso el Salmo 91 dice, lo conocemos, vamos a leerlo, versículo 1, Salmo 91. ¿Encontraste el pasaje, mami? Dice el Salmo 91, 1. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El que habita al abrigo del Altísimo, el que se acoge a Él, el que permanece en Él, el que está unido a Él. Eso es lo que quiere decir esa palabra abrigo. El que le obedece a Él, al Señor, a Jesucristo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Morará, habitará por siempre. Y esto habla de la eternidad, del resultado final. Entonces aquí viene un cuestionamiento sencillo pero muy profundo. ¿Qué nos motiva a nosotros como creyentes? ¿Qué es lo que nos motiva? ¿El exigirle a Dios carro, casa y beca? ¿Y chequera gruesa en el banco? ¿O nos motiva el obedecer al Dios de los cielos y la expectativa de saber que vamos a estar por la eternidad en el cielo? ¿Qué nos motiva? Nos debe motivar la expectativa de que vamos a estar, esa esperanza viva de que vamos a estar en el cielo con Él. Nos debe motivar el hecho que tenemos por cierto, que sabemos que es una convicción plena en nosotros, que sonará la trompeta y partiremos con Él. Esa es la motivación. Todo lo demás es añadiduras. De ahí que la misma escritura nos dice, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Juan nos presenta un pasaje bien interesante en Juan 17:7. Vamos a buscar Juan 17:7. Ahí adelantico, Juan 17:17 dice así: santifícalos en tu verdad. La oración sacerdotal de Jesús ante el Padre. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Por qué el Señor ora en estos términos tan específicos? Porque dice en el verso 16, no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No son del mundo. Y la palabra mundo, que el griego es cosmos, habla de lo que hay en el entorno del planeta Tierra. Ese es el mundo. Todo el sistema que hay en el planeta Tierra. El sistema que vemos alrededor. Y allí están los moradores de este mundo. La gente inconversa. Y estamos en medio del mundo como luz, en medio de tinieblas, pero no somos parte del mundo. Y para poder permanecer como luz, como faro, como
Sal de la tierra como guía, como carta abierta, como embajadores, como esos ministros competentes del nuevo pacto. Necesitamos santificarnos en la verdad. Y el santificarnos es permanecer unidos a Él. No hay manera de santificarnos si no estamos unidos a Él. No hay manera de vivir esa santificación constante, permanente, que nos hace crecer y madurar para dar fruto, si no estamos unidos a Él. Todos somos creyentes. Todos vivimos dificultades. Todos pasamos por pruebas. Todos estamos sujetos a pasiones. Todos tenemos tendencia a la concupiscencia, necesariamente, porque estamos en este planeta y somos de carne y hueso. Hay un componente almático de sentimientos y emociones en nosotros. Pero contamos con el Espíritu Santo como templo que somos de Él, para permanecer en el Cristo de la gloria, la vid verdadera. No es la vid mentirosa, no es la vid de fantasía, no es la vid del evangelio de la prosperidad, no es la vid del evangelio del todo lo puedo yo. No. Es en la vid verdadera, en Jesucristo. Y debemos dar ese fruto, el carácter de Cristo en nosotros. Y cuando tenemos claro ese proceso, entonces nuestra obediencia a la fe y a la verdad nos conduce por senda de victoria y somos útiles en manos del Señor. Nos constituimos en instrumentos útiles en manos del Señor. No somos útiles por nuestra propia cuenta o responsabilidad. ¿Encontraste el pasaje, mami? No me respondió mi esposa, no sé qué pasó. Bueno, aló. Es que te quería decir que Juan también tiene versión, si la quieres en TLA. Por favor. Juan. Sí, pero ¿encontraste la versión, el pasaje que te comenté? ¿Me lo recuerdas? El aquel que dice que no hablemos de solo de palabras, sino de hechos. Espérate. No solo con palabras, sino con hechos. A ver si Juana ya lo encontró. Adelante. Te escuchamos. Ya, hermano, ¿no conoce la cita? Es que no la recuerdo, hermano Juan. ¿La tiene ahí a la mano? Ya miro a ver. Que es que no la tengo aquí anotada, pero me acordé de ella, porque corresponde a lo que estamos hablando, es coherente con lo que estamos hablando, porque no es de palabra, sino con hechos. Recordemos esto: la vida del creyente es un ministerio práctico, como lo hemos estudiado en el instituto, como muchas veces lo hemos conversado, lo hemos participado. Es un ministerio práctico. La vida del creyente es práctica, es la vivencia del día a día. Dime, mami. Pues yo la tengo en Dios habla hoy. Adelante. Primera de Juan 3:18, creo que es esa. Perfecto. Hijitos míos, que nuestro amor no sea solamente de palabra, sino que se demuestre con hechos. Amén. Es eso. ¿Es esa? Amén. Primera de Juan 3:18. No solo de palabras, sino con hechos. Es donde se ven las obras de la fe. Porque la fe sin obras es muerta. Permanecer en Cristo es una acción de fe, porque vamos a obedecer a lo que la palabra nos indica que debemos hacer, sin quitar los ojos de Jesús, sin dejarnos distraer, sin dejar obrar al enemigo de la justicia, sin caer en la tentación de la concupiscencia, de las obras de la carne, de los deseos de los ojos, etc. Es la firmeza del creyente. Es la firmeza del creyente que está sobreedificando con oro, con plata y con piedras preciosas, que serán probadas pero permanecerán y recibirán la recompensa cuando estemos en el juicio del gran trono blanco, del tribunal de Cristo, perdón. Qué terrible lo que iba a decir. Entonces, es importante entender que hay que permanecer en Él. Dice el versículo 7 del capítulo 15 de Juan. El versículo 7 del capítulo 15 de Juan dice así: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Ojo, mira el condicional que hay acá. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros.
una plena unidad, una total sujeción, una lealtad absoluta. ¿Para qué? Para pedir todo lo que queramos y os será hecho. Ese es un versículo tergiversado de una manera descarada e irresponsable por muchos, que le dicen al creyente: si ve que ahí dice, pida todo lo que quiera y le será hecho. Si ve, pida, como pollito, pida. No, espérese. Ese versículo no se puede sacar del contexto. Es una irresponsabilidad, es un veneno espiritual sacar ese versículo del contexto, porque estaríamos enseñando lo que no es, aplicando erróneamente la palabra. Ese versículo y eso que dice ahí cobra vigencia y es verdad si permanecemos en él. Claramente, entonces, para que el verso 7 se tome y se proclame como una oración ante el Dios de los cielos, debemos estar cumpliendo lo que es del 1 al 6 y parte A del 7: permanecer en él y llevar fruto, y fruto que permanezca. De lo contrario, no es ese cuento que pida que él nos da, ¿no? Y ponernos bravos con Dios y pretender reclamarle a Dios, exigirle a Dios o doblarle el brazo a Dios. No, Señor. Dice el 8: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Y qué es el discípulo? El que hace la voluntad del maestro, el que imita al maestro. El carácter de Cristo es el fruto. Ese carácter no será formado, ni dará una evidente vida transformada, ni evidenciará cambios si no se permanece en él. Si no se permanece en Jesucristo, y esto es obedecerlo a él, no se forma el carácter de Cristo en el creyente. Y si el carácter de Cristo no se forma en el creyente, fácilmente se desliga de él. Y si se desliga de él, entonces termina alejado de él, separado de él, en el lugar equivocado por la eternidad. Mis hermanos, estamos hablando de algo que todos sabemos como creyentes, pero necesitamos avivar día a día como creyentes. Y si queremos pedirle al Señor algo, pidámoslo. Pero recordemos que para que nos responda y sea hecho lo que pedimos, hay que tener la certeza que permanecemos en él, que el carácter de nosotros está en él, formado por él, y nuestro sí es un sí al Dios de los cielos, para que sea uno rotundo al enemigo de la justicia y a la tentación de la